PC, que es Ingeniería, Procuración y Construcción. Y bueno, vamos a ver las diferentes etapas de este tipo de proyectos. Pero más que ver, me gustaría pues escuchar pues, qué saben de estas etapas, qué consideran que aquí se realiza. Y bueno, vamos a irlas viendo una por una, ¿no? Primero, pues un proyecto de ingeniería, pues en general es pues a partir de una idea, de un proceso, ¿no? Pues esta idea de proceso se manifiesta en documentación y pues se concreta ya con la construcción y pues su arranque, ¿no? El propio proceso. Eh, y hay diferentes etapas necesarias para pasar de esto que es la idea hasta la construcción y operación. Y bueno, la parte medular de ello, pues es toda la documentación de ingeniería que se puede generar de las diferentes áreas que conformarán el proceso. Vamos a iniciar. La primera etapa nos marca ahí que es la definición de las características de la aplicación. ¿Quién me quiere decir qué considera que se realiza aquí? ¿A qué se referirá eso con características de la aplicación? ¿Podría ser a cuál es nuestro objetivo? O sea, ¿qué es lo que queremos resolver? Puede ser todo lo que engloba la aplicación directa, tanto las aplicaciones secundarias que podría llegar a tener el proyecto. Ok, estamos hablando del objetivo del proyecto, ¿no? Es lo que me están diciendo, su propósito. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Bajo qué parámetros también va a funcionar la aplicación de esta? Correcto, parámetros como cuáles. Pues, por ejemplo, podrían ser parámetros externos atmosféricos, condiciones de uso, eh, incluso edades de uso, tipo de operadores. ¿Cómo tipo de operadores? Ajá, bueno, o sea, como el operador técnico que vaya a tener qué características y qué conocimientos debe de tener para poder operarlo. Ok, no tanto así, esa parte tal vez no. Pero ¿qué más? Hablando de la ingeniería, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos en procesos. Me dicen que hay que definir aquí el propósito del proceso. Ok, vamos a hablar que es pues un proceso de la industria, pues cualquiera, ya sea farmacéutica, alimenticia, petroquímica, energética, ¿no? Ya está definido el proceso, ok, justificación, propósito, por qué al alcance, muy importante. Y ahora hay que pasar a la especificación, ¿no? Bueno, y de este proyecto, qué es lo que cuál es el alcance. Y nos referimos, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues bueno, es un proyecto en el cual se tendrán que medir las variables presión, flujo, temperatura, nivel, concentración, yo qué sé, ¿no? Y para cada uno de ellos, de estas variables, pues qué rangos se van a estar utilizando, ¿no? Cuáles son los puntos de operación, criterios de seguridad, si va a existir un sistema instrumentado de seguridad, un sistema contra incendio, ¿no? Aquí se definen todas estas características de la aplicación, ¿no? Y de ahí pasamos a la definición de las políticas y requerimientos del cliente. ¿Qué les da a entender eso, ingenieros? Pues sería ¿Cómo se van a las... Ah, A ver, Dima. ingeniera, ¿sí? Ok. Serían las características que el cliente pida para que se pueda hacer un proyecto en específico. Por ejemplo, como lo decía,
el flujo o el nivel, hasta qué medida puede llegar a ver, valga la redundancia, el paso de flujo o de nivel en un sistema. O sea, sería como lo que el cliente quiera que tenga su proyecto. Justo eso es la parte anterior, la definición de las características de la aplicación, ¿no? Usted misma dijo, las características que quiere el cliente, ok, pero ahora aquí sigue siendo los requerimientos del cliente, pero ¿en qué sentido? Es como el cliente va a esperar a que se manipulen esas variables para que pueda conseguir sus objetivos. Otra vez lo repite lo primerito. Ajá, es la manipulación o control de las variables para conseguir lo que el cliente está especificando. Sigue siendo parte de la definición de características de la aplicación. No, aquí nos referimos más bien, primero, definición de políticas. Cuando ustedes escuchan políticas, ok, ¿a qué les suena eso inmediatamente? Como si fueran políticas de uso o algo así. Políticas de uso, llamadas para nosotros. ¿Como reglas? ¿Términos y condiciones? Términos. Normas, exacto. Normas de especificaciones, ya sean nacionales o internacionales. ¿Ok? A eso nos referimos, ¿no? Definición de las políticas, es decir, pues todas las normas, protocolos, especificaciones, ya sean del mismo cliente, ya sean nacionales, ya sean internacionales. Y también hace rato lo que decían, bueno, pues lo que le corresponde a cada quien, es que no me acuerdo cómo lo dijeron hace ratito, pues por decirlo así, deslindar responsabilidades. Cuando hablamos de requerimientos del cliente, hablamos también de las reglas del juego, ¿no? Los términos y condiciones, dijeron hace rato, ¿no? Términos y condiciones en cuanto a lo que nos compete, por ejemplo, no, sí, viene la parte política aquí, o la parte legal, ¿no? Es donde aquí ya los directores de proyectos, donde hacen los arreglos, acuerdos. Pero por ejemplo, no sé, se me ocurre alguna industria de petroquímica, ¿no? Que necesita analizar gases. Bueno, pues necesita un cromatógrafo de gases y pues hay que definir quiénes van a poner el carrying gas, ¿no? Gas de arrastre que se le llama, para que opere el cromatógrafo. Y bueno, lo va a poner el cliente, lo va a comprar el cliente por separado, lo va a proporcionar el mismo proveedor del cromatógrafo o otro tercero, ¿no? Que sería la firma de ingeniería, no sé, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Pero en eso nos define, o a lo mejor otro ejemplo a lo mejor más elaborado. Existen ya módulos específicos o módulos construidos ya para ciertos procesos, es decir, ya no te preocupas por poner tu tubería y sobre la tubería pues comprar toda la demás instrumentación, ¿no? Ya te viene un módulo donde te viene ya la tubería y sobre esa tubería ya está instalado la instrumentación y todo, para que tú nada más conectes a tu red de servicio, de aire de servicio o de área de proceso y conexión eléctrica, y se acaba. Bueno, estos módulos, ¿quiénes los van a proporcionar? ¿No? Ese sería otro requerimiento del cliente y entra dentro de las políticas, ¿no? Entonces, repito, las reglas del juego, deslindar, asignar responsabilidades. Ok. Recopilación de información, bueno, pues todas las características, normas y requerimientos del cliente vistas anteriormente, pues se recopilan y se vierten ya de forma ordenada, ¿no? Y muy sintética, en cierta documentación propia, para entonces generar la especificación dedicada. Entonces, ¿qué entienden de especificación dedicada, ingenieros?
Quizás como ya definir cuáles van a ser los objetivos del proyecto. ¿Objetivos del proyecto? Bueno, de nuestra aplicación. Eso es desde la parte inicial, ¿no? La definición de las características. Pero ojo aquí la palabra clave, la palabra clave, especificación, ¿no? Ustedes, no sé si llegaron a ver en sus asignaturas de procesos, hojas de especificación de instrumentos. ¿Sí los vieron? Sí. Ok. Estas hojas de especificación de instrumentos parten de especificaciones generales previamente definidas. Es decir, estos lineamientos o características que se realizaron al inicio, es cuando les digo, se estructuran o se sintetizan en una cierta documentación para entonces de ahí generar ya especificación más particular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de especificación, generación de la especificación dedicada, vamos a hablar del caso de la variable flujo, ¿no? Ok, variable flujo, pues resulta que en ese proyecto, por las condiciones propias del proceso o la materia prima, pues se define que van a utilizarse para medición del flujo, pues placas de orificio, ¿no? Para generar una presión diferencial, y entonces van a utilizar transmisores de presión diferencial a flujo, ¿no? O a lo mejor se utilizan el tubo pitot, ¿no? O un Venturi, a lo mejor, no sé, a lo mejor para la industria alimenticia, por ejemplo, muchas veces se usan las pitch valves, ¿no? Que son las llamadas válvulas de manga, ¿no? que es especial para manejar, para que el alimento, el proceso alimenticio no entre en contacto con partes metálicas, ¿no? Entonces, aquí se especifican de forma muy general para las variables, pues cómo van a ser medidas, en qué unidades, ¿no? etc, etc. Eso hablando en cuanto a instrumentación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al control, a lo mejor hablaríamos de la filosofía de control, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de control? ¿Cómo vas a controlar el proceso? ¿Y por qué? Eso ya depende de los requerimientos y experiencia del cliente, ¿no? Ok. Y después de esto, pues ya pasa a la misión del concurso, ¿no? Que es la licitación. Se evalúa a los contendientes y se asigna el pedido o se da el ganador, ¿no? Y de aquí pasamos a documentos de compra. Estos documentos de compra ya es propiamente la extensión de la información anteriormente vista, pero ya con información del proveedor o del ganador de la licitación, con el propósito precisamente de ya cotizar y comprar todo el equipo necesario. Llámese instrumentación, llámense, elementos primeros de medición, llámese válvulas, llámese controladores, tarjetas de señales, ¿no? Llámese cable, etc, etc. Aquí ya tenemos información muy puntual, muy particular, sobre todo ya con los proveedores del ganador, ¿no? De la asignación del pedido. Y después pasamos a algo que es el kick-off meeting. ¿Qué les da tener el kick-off meeting? ¿A qué les suena? O no sé si sepan de él o ya han participado inclusive en una kick-off meeting. ¿Sería como la presentación del proyecto? ¿Presentación del proyecto en qué forma? Es una junta de arranque, ¿no? Precisamente, o sea, suena redundante, perdón, lo dije literal, que dice ahí, pero, o sea, es la junta para dar el inicio en todas las áreas sobre el proyecto. Ok. ¿Qué más?
¿Podría ser cuando presentas al jefe lo que es el proyecto? Como tal. ¿A quién? Bueno, al jefe o no sé, algo así. Bueno, el que es más superior, ¿no? No, realmente es la junta de arranque es ya todos los directores, gerentes, jefes de departamento o ingeniero de proyecto, líder de proyecto, se reúnen porque ya que tienen la documentación, pues ya están los equipos de trabajo, digo, está la parte de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil y arquitectura, la parte de control, instrumentación y control. Bueno, pues ahora pues esta junta es para empezar a planear, organizar y coordinar todas las tareas a realizarse con base en esta documentación, ¿no? Y se arman los equipos y se establecen sobre todo los tiempos, ¿no? La planeación muy importante, tiempos de entrega, sobre todo, ¿no? Y de aquí nos vamos a dos actividades que se nos muestra que están en paralelo: integración del sistema y configuración previa. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto de integración del sistema? ¿Inges? ¿Alguien? ¿Integración del sistema? ¿O configuración previa? Sí. Ayer en la mañana que me fui, la ocupé y la dejé. ¿No sigues nadie? Bueno, pues esta parte de la integración del sistema cuando hablamos de integración se refiere propiamente ya, bueno, en nuestro caso a lo mejor no podemos hablar de la palabra construcción, no tan puntual como a lo mejor lo haría un ingeniero civil, un arquitecto. Más bien hablamos de conjunción de todos los subsistemas, conjunción de todas las partes importantes que conforman o conformarán al control. Esto es hablando, claro, de instrumentación, cableado de esa instrumentación, todos los transmisores, todas las junction box, gabinetes, controladores, es decir, esto ya es la implementación propiamente o de la elaboración física de nuestros lazos de control, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es la integración del sistema. Y claro, se hace a la par de la configuración previa, porque todo esto que tú vas instalando, vas conectando, pues a fin de cuentas sabes que irá a un sistema de control o un sistema de monitoreo, ¿no? O monitoreo y control. Y entonces tú tienes que configurar, tienes que dar de alta entradas, salidas digitales y analógicas, tienes que ver la programación de la interfaz gráfica, los gráficos dinámicos, indicaciones, ¿no? Activación y secuencia de todo lo que es el sistema instrumental de seguridad, el sistema contra incendio, ¿no? Entonces todo esto es lo que se realiza en la integración de sistema y configuración, pero ya es meter las manos a la conexión e implementación propiamente del control, ¿no? Y se dan cuenta, todo desemboca en la carga del sistema, porque estamos hablando de subsistemas, ¿no? De lazos, pequeños lazos, ya sean abiertos o cerrados, que a fin de cuentas existe un sistema general y pues tiene que cargar el sistema general para que opere todo de manera conjunta. Si se dan cuenta, desde junta de arranque y estas hasta actividades de integración del sistema, configuración previa y carga del sistema, son actividades que ustedes han realizado ya
pero a lo mejor en una manera a microescala, ¿no? Cada vez que les piden un proyecto final, pues ustedes arman su equipo de trabajo, se reúnen para organizarse, para comprar, para empezar a dividir las tareas, empiezan a construir, ¿no? Siempre con base en los circuitos eléctricos realizados o diseño de los diagramas, y pues ahí están con su protoboard, su tableta, no sé, construyendo, con su microcontrolador, hacen la programación del microcontrolador y pues lo cargan al sistema, y al fin de cuentas es verificar que funcione como ustedes quieren que funcione, ¿no? Entonces es eso, pero pues a gran escala, ¿no? Y hablando de diferentes áreas de ingeniería. Y después de aquí vamos a algo que se llama pruebas de aceptación en fábrica o pruebas FAT. ¿Han escuchado hablar de pruebas FAT? ¿Sabe a qué se refiere? ¿Lo ha visto antes? ¿Alguien? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Nadie? No me parece que eran las pruebas que hacen de, por ejemplo, los instrumentos o lo que sea. Pues lo hacen pues ahí, hacen pruebas. Se entrecorta su audio, dije. Okay. Pero sí, es correcto. Toda la parte anterior que se realizó en GES aún no se realiza en campo. Se realiza en las instalaciones de la integradora o proveedor de, en nuestro caso, instrumentación y o sistemas de control, ¿no? Y entonces nuestra implementación opera bajo condiciones seguras, vamos a decir, no ideales, pero sí seguras, ¿no? Porque estamos en la fábrica. Y se realizan las pruebas FAT. Las pruebas FAT, de forma muy general, consiste en un checklist, ¿no? Con documentación en mano, claro, y lo necesario para hacer las pruebas, ¿no? Llámense pruebas eléctricas, pueden ser con un generador de señales o un multímetro, y bueno, se empieza a realizar, comprobar el estado físico o real del sistema contra la documentación desarrollada y diseñada para ese propósito, ¿no? Que acuérdense que esta documentación ya fue aprobada por el cliente y contiene estas características de aplicación y requerimientos del cliente, ¿no? Entonces se va checando, así un checklist, ¿no? Cumple o no cumple, ¿no? Estado físico en la instrumentación, cableado en la instrumentación, tipo de montaje. En cuanto al control, pues el PLC, cuántos tarjetas, ¿no? Qué capacidad de memoria, se checa que estén todos los componentes requeridos en el rack, fuente de alimentación, estado de las propias fuentes de alimentación, es decir, debe estar el LED encendido en rojo, encendido en verde o parpadeando. Toda esa indicación ahí debe de verificarse, ¿no? Y después ya se aceptan las pruebas, se transporta el sistema y se instala ya en sitio. Una vez que se instala todo en sitio, pues vienen las pruebas de aceptación en sitio, que pues son, el protocolo es muy parecido, si no es que el mismo en pruebas FAT, pero aquí la condición, bueno, sí, la cosa es que ya no están en condiciones seguras, ya están en condiciones bajo las cuales en teoría van a trabajar, condiciones ambientales sobre todo, a lo mejor inclusive del transporte de la fábrica al sitio, pues hubo desajustes, descomposturas, etc. Por eso, sobre todo por eso es necesario realizar otro protocolo de pruebas, que en este caso es SAT, ¿no? Les comentaba a los platicados compañeros, un ejemplo a lo mejor, en alguna ocasión nos tocó pues verificar, bueno,
ver el diseño, instalación, bueno, no diseño, la instalación de unos termopares con su termopozo sobre una tubería de un diámetro considerable, por lo tanto tenían una cierta longitud considerable, ¿no?, los termopozos. Y en pruebas FAT, pues todo sin problema, porque no estás sometiendo al equipo a las condiciones reales, o el sistema. Y cuando se llega a campo, se instala, todo bien, se echa a andar el proceso, se arranca, y los sensores, los termopares, van dejando de censarse, ¿no? Pues hay que checar conexión, hay que checar alimentación, hay que checar las tarjetas, hay que checar todo lo que sea posible, ¿no? Y esté a tu alcance, pero seguía sin existir señal. Vamos a campo y pues resulta que el diámetro era tal y el flujo tal que a la hora de arrancar el proceso, el mismo fluido degolló la instrumentación, se la llevó. Pues por eso no recibíamos señal de instrumentación, porque ya no había instrumentación. Estaba mal diseñado el termopozo. Y eso, pues, con las pruebas, ¿no? El protocolo de pruebas también es importante. Para eso es, precisamente. Y de ahí, pues, pasamos a comisionamiento, puesta en operación y capacitación. ¿Qué entienden de esta parte, ingenieros? Y el otro señor, el que te hizo el trato aquí, dice... ¿Es comisionamiento o condicionamiento? Comisionamiento. Porque tuvo muchos problemas aquí, no. Entonces él ahorita pues, en general, no es más que... Dice, él de por sí pues se especifica, se define este grupo de ingenieros comisionados para arrancar el proceso, el proyecto, ponerlo en operación y al mismo tiempo realizar la capacitación pues a aquellos que van a tener los niveles jerárquicos más altos, ¿no?, involucrados con la operación. Y de ahí que se pase a ajuste de parámetros. En ajuste de parámetros, bueno, pues es en la parte fina de la ingeniería, donde se ajustan a lo mejor los parámetros de sintonización. En cuanto a la instrumentación, ok, se ajustan los span y el cero. Es decir, ya, dependiendo también de las condiciones del proceso, ¿no? Porque esto no es así, porque así se ajustan, porque por condiciones ya reales hay afectaciones pequeñas o considerables que si se dejan a la larga van a generar un alto impacto, ¿no? Entonces nada más es ajuste de parámetros. Y entonces ya podemos hablar de entrega de documentación, es decir, todo aquello que se utilizó para construir la planta, el proceso, el proyecto. Y la transferencia a la entidad operativa, todo esto es hacia el cliente, ¿no? La entidad operativa del cliente. Y bueno, con esto pues acabamos estas etapas de la definición de un proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo de transferencia a la entidad operativa? Transferencia a la entidad operativa, pues es prácticamente es cederle la operación al cliente. Gracias, profe. Nada más. Bueno, pues les decía que esto se realiza gracias a pasar de la idea ya a la materialización de la idea. Haciendo un paréntesis, hablando en un aspecto filosófico, pues recuerden que nuestro ¿qué es lo que nos hace adquirir valor
por decirlo así, o nos hace realmente adquirir esa condición de un actuador, bueno, un actuador, no, un verdadero pues sí, un agente que ejerce cambios en esta realidad en la que vivimos, pues es nuestras acciones, ¿no? Nuestras acciones hablan por nosotros. Es fin del paréntesis. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? El proyecto tendrá validez cuando entre en operación, y para eso necesitamos un sinnúmero de documentación para poder pasar de la idea a la operación del proyecto ya, ¿no? Esta documentación, ¿saben cuál es? ¿La han visto antes? ¿Saben a cuál me refiero? Profe. No, profe. ¿No han escuchado hablar acerca de ingeniería básica e ingeniería de detalle? Se supone que en alguna parte, creo que en sus materias de administración deben haberlas visto. No sé si era de administración. Es que siempre se me olvida el nombre de esta academia. No la Academia de Ciencias Administrativas, la otra academia, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Las humanidades? No, de la carrera de ICA ya propiamente. ¿No se acuerdan? Ay, bueno, después le pregunto al presidente de la academia, me va a dar pena, pero es el profesor Van Dyck. ¿Me sabe el profesor Van Dyck? No sé. Bueno, se supone que ahí deben de haber este tipo de documentación, o al menos tener noción de su existencia, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se retoma, ¿no? Ya más enfocado en una parte práctica de ingeniería. Y bueno, estamos hablando de ingeniería básica, ingeniería de detalle, ¿no? ¿Qué entienden por ingeniería básica? ¿Quién me puede decir eso? La básica sería como mencionar todo lo que se está haciendo, y la de detalle es ya literalmente detallar todo lo que conlleva el proyecto. Más o menos, cuando me dice la ingeniería básica es todo lo que se está haciendo, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido? Pues mencionar para qué se hizo el proyecto, pero a grandes rasgos. O sea, Bueno, ¿cuál es el objetivo de lo que se está desarrollando? Eso ya está especificado en los objetivos, justificación, alcance del proyecto, ¿no? Eso ya está. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo de eso especificarlo ya en documentación técnica? No, tal vez la pregunta no es cómo. Más bien creo que ya les di la respuesta. La ingeniería básica, pues a lo mejor sí son estos lineamientos que usted menciona, pero ya en un lenguaje técnico, ya en un lenguaje o una documentación detallada, pero detallada en el sentido científico técnico, ¿no? Por ejemplo, balances de materia y energía. Y yo pensé en lo que andaban atrás del cultural de aquel lado. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, como tú le dices, descripción del proceso. Para atrás, el cultural es ahí, y para atrás es de aquel lado, pero le dice Guadalajara. Entonces, pues vamos a definir qué es la ingeniería básica. ¿Vale? Entonces sería ingeniería básica. Define los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto. Estas ideas y definiciones
El proyecto son los pilares en que se basará la ingeniería de detalle para la ejecución de los planos constructivos. La ingeniería básica es desarrollada por un grupo pequeño de ingenieros en comparación con la ingeniería de detalle, que requiere más personas dedicadas, que elaboran planos, especificaciones técnicas y, si corresponde, documentación de licitación. ¿Okay? Comúnmente la ingeniería básica, ustedes, se realiza por aquellos ingenieros que ya llevan mucho tiempo trabajando en proyectos, del área que sea, del índole que sea, tienen una vasta experiencia y práctica, son casi considerados las vacas sagradas, ¿no? O las gallinas de los huevos de oro, porque de ellos depende muchas veces del éxito del proceso que se vaya a realizar, ¿no? Comúnmente ustedes no van a hacer ingeniería básica, al menos no inmediatamente egresando. Inclusive les van a decir algunos que no existe ingeniería básica en México. Y tiene razón, pero desde un cierto punto de vista, desde el punto de vista de proyectos o de grandes proyectos, háblese a lo mejor de clientes chonchos como alguna empresa alimenticia, llámese alguna farmacéutica, llámese inclusive Pemex, ¿no? o CFE, pero a pequeña escala, pues yo creo que sí existe ingeniería básica, y bueno, a lo mejor les toca en algún momento. En general, la ingeniería básica define estudios de los diversos suministros, señales de voltaje, corriente directa y corriente alterna, presión, neumática, hidráulica, etc. Ubicación física y orientación del proceso motivo del proyecto, elaboración de tablas de especificaciones de la instrumentación, disposición de equipos o layout, distancias entre equipos, altura de las conexiones, tipos de pórticos, soportes, dimensiones de máxima de los equipos, de los cuartos de control y servicios, definición del cableado, tableros, tuberías, inundación, etc. Esquemas funcionales básicos, eventual pliego de licitación. Y luego acá abajo nos ponen tal vez la clave o la parte importante para identificar la ingeniería básica y diferenciarla de la ingeniería de detalle. Dice: la ingeniería básica no es constructiva. Con los planos disponibles en esta etapa no se pueden construir ni montar los equipos. Pero esta documentación es suficiente para evaluar la obra y los trabajos de montaje con suficiente aproximación para lograr una cotación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les decía, con un balance de energía o de materia, pues realmente no haces nada, no puedes construir nada porque no está nada especificado a detalle como para poder seleccionar la instrumentación, o el sistema de control, o el cableado, etc. Entonces, tal vez ahí sea la clave. Regresando a nuestro diagrama, considerando esto de ingeniería básica, díganme cuáles serían las etapas que abarca la ingeniería básica. Hasta antes de configuración previa podría ser, que es como toda la documentación. Sería hasta antes, podría ser antes de las pruebas FAT. No, realmente es... No, perdón, sería antes de junta de arranque, ¿no? Sí, yo consideraría que antes de junta de arranque, ¿no? Porque todavía no configuramos nada y solo estamos dando como que la idea general. Sí. De hecho, es inclusive antes de documentos de compra. Es prácticamente es hasta, o abarcaría hasta la en licitación, ¿no? En las primeras 4 etapas. Al 100% las primeras 3. ¿Por qué digo 100%? Porque en la 4ª etapa, que es generación de la especificación dedicada, de hecho ya ahí empieza ya a generarse ingeniería de detalle, ¿no? Porque a fin de cuentas se avanza en básica y antes de que acabe la básica ya hay que empezar a generar la de detalle, ¿no? Entonces,
pues serían los primeros bloques hasta antes, o a lo mejor hasta la emisión del concurso, o que es la licitación. Inclusive ahí en esa licitación, porque así nos lo dice, ¿no? Acá dice, esta información es suficiente para lograr una cotización válida, pero nada más. Ok, y el resto, pues, ¿qué será? Pues el resto ya abarca o requiere la ingeniería de detalle. Por lo tanto, ¿quién me puede definir qué entiende o qué sería la ingeniería de detalle? Pues más bien ya sería complementar lo que nos hace falta, ¿no? En este caso la ingeniería de detalle es ya plantear tanto la configuración de nuestros, la integración del sistema, todo lo de las pruebas. Sería como una ingeniería ya aplicada. Okay. Más bien la ingeniería de detalle es toda esa documentación necesaria para implementar la ingeniería. No, él es güero. Entonces, y bueno, obviamente es ya extenderse en la descripción, detalle propiamente, de todos los componentes constitutivos del proyecto. Entonces vamos a ver la definición de ingeniería de detalle, ¿no? La ingeniería de detalle se ajusta en un todo a valores y especificaciones técnicas de la ingeniería básica admitida correcta. Es siempre conveniente, antes de iniciar esta etapa, someter la ingeniería básica a una cuidadosa revisión, detectando las observaciones que merezca y proponiendo las mejoras que correspondan. ¿Okay? La ingeniería de detalle se debe realizar conforme a normas aceptadas por las partes, reglas de arte y criterios de seguridad. Todo esto debe ser también discutido convenientemente al inicio del trabajo, ¿no? Que se acuerdan que dijimos era la parte de políticas y requerimientos, ¿no? Luego dice, esta ya vendría siendo formalmente como la definición de ingeniería de detalle, sería: el trabajo consiste en convertir la información de la ingeniería básica en el diseño detallado del proyecto, de manera que se pueda comprar y o construir los elementos constitutivos, puedan ser montados, en forma lógica, cumpliendo los requerimientos técnicos de la instalación. Integran la ingeniería de detalle planos, planillas, croquis, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, en forma y con alcance tal que permitan realizar a un tercero, es decir, el contratista, todos los trabajos detallados. El proyecto constructivo de las instalaciones es en distintas disciplinas: electricidad, arquitectura, obra civil, instrumentistas, químicos, mecánicos, control, ¿no? Pero bueno, esto sería la ingeniería de detalle. Y pues ya decimos entonces la principal característica o diferencia entre ellas, básica y detalle, es que ingeniería básica, esta documentación sí me sirve para poder elegir, especificar, cotizar, elegir e instalar y conectar algún elemento o subsistema de la planta o proyecto. Así de sencillo. Mientras que ingeniería básica, pues son los lineamientos generales, principios, normas, con las cuales a lo mejor no puedo construir, conectar, comprar, instalar, pero a partir de ellas se genera toda la documentación de detalle y sirven como mi referencia. ¿Dudas, hijas?
¿Comentarios? No, profe. No, profe. Sí, dígame. No, solo dije que no, por el momento no. Okay. De todas formas, a lo mejor esto lo van a ver más a detalle, sobre todo los que están en la optativa de procesos, porque creo que se meten mucho con esto. Es parte de la optativa, pero ya en un enfoque más instrumentado, ¿no? Pues me dio la tarea de entrar al baúl de los recuerdos, de mis recuerdos, cuando trabajaba en la industria, y pues hice una selección de diferentes documentos, tanto para ingeniería básica y de detalle, que me gustaría mostrarles, para que pues primero que quede pues bien asentado esto de ingeniería básica y ingeniería de detalle, esto de la construcción de un proyecto, bueno, la elaboración de un proyecto, y que ustedes conozcan la documentación. Si es que no la conocen o no han visto ejemplos reales, bueno, pues es buen momento para mostrárselos y que vean más o menos, ¿no?, qué van a hacer allá afuera, en qué van a trabajar. Bueno, algunos de ustedes, a lo mejor no todos, pero bueno, creo que con eso podríamos fortalecer esta parte del temario y bueno, pues simplemente darles a conocer parte de la realidad a la que se van a enfrentar a la. Pero bueno, esto ya lo veríamos en la próxima clase, o sea, mañana, ¿ok? Por hoy es hasta aquí la clase. No me queda más que agradecerles y desearles una excelente tarde. Igualmente, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, profe, gracias. Bueno, entonces ya quedó el tanque de gas, ya tocó lo que digo, que me toca a mí este gas. Ya lo puedo tocar, papá. Ah, sí, ahora en la quincena, Sí, no, lo dejo ahí en el refri. Creo que le digo es que ya quedó, Ah, no, lo tuyo ¿todo no, bien? no hay bronca, yo sabía que el que sigue. Voy a apuntar el día que compramos para ver cuánto nos cobra. Que puede ser que ya con esto sea lo mejor. Yo voy a cambiar, pero voy a tratar de conseguir mi tanque que me dé. La voy a llevar en mi tranquilita. Sí, bien. Para sacarle mi tanque y ya, hasta ahí.